Buenas noches. Crece el escándalo que salpica al magistrado Jorge Pretel, presidente de la Corte Constitucional. Noticias Caracol conoció que el polémico abogado Víctor Pacheco, el hombre que habría acusado a Pretel de pedirle una gruesa suma de dinero para cambiar una tutela, ha ingresado al menos 40 veces al Palacio de Justicia para visitar a varios magistrados. En las últimas horas, Pretel se defendió sobre este escándalo por la supuesta entrega de 500 millones de pesos por parte de la firma Fidupetrol. Rocío Franco, que es lo último, buenas noches y adelante. María Lucía, muy buenas noches. Lo que se sabe hasta el momento es que ya llevan 2 horas los magistrados en esta sala extraordinaria analizando esta crisis, una crisis quizá la más álgida que se ha registrado en este alto tribunal. Pues en Noticias Caracol habló con el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, quien se defendió y esto fue lo que dijo. En diálogo con Noticias Caracol, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, negó que haya recibido 400 millones de pesos para favorecer a la firma Fidupetrol con una tutela. Debo ser claro ante la opinión pública, ante el país. No intervine en la selección de la tutela, no insistí en la selección de la tutela, no voté con los intereses de Fidupetrol, que eran los mismos intereses del señor Víctor Pacheco. Pretel dijo que no habló de la tutela con el abogado Víctor Pacheco, quien según las denuncias es la persona que lo señala de haber pedido dicho dinero. Jamás lo he llamado, jamás lo he invitado a nada distinto a mis reuniones sociales al señor Víctor Pacheco. El presidente de la Corte Constitucional advirtió que varios magistrados ya habían sido abordados por el abogado Pacheco y asegura que nadie dijo nada. Conversé con el doctor Gabriel Eduardo Mendoza, a quien le expresé en forma clara y le manifesté que era infame que el doctor Luis Ernesto Vargas estuviera diciendo que yo había recibido dinero del señor Víctor Pacheco y a través de Víctor Pacheco de la firma Fidupetrol. Aseguró que Pacheco ingresó al Palacio de Justicia por lo menos 40 veces a visitar a varios magistrados. De las 40 visitas del doctor Víctor Pacheco a la Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, 3 veces estuvo en mi despacho saludándome, 2 veces vino a mi casa. Por estos hechos, el Consejo Superior de la Judicatura investigará al abogado Víctor Pacheco. Y es que Noticias Caracol ha tenido acceso a la lista de visitas del abogado Víctor Pacheco. No solamente visitaba al magistrado Jorge Ignacio Pretel, sino a gran cantidad de magistrados aquí en el Palacio de Justicia. En el caso de Gabriel Mendoza, de la Corte Constitucional, lo visitó 3 veces. En el caso del exmagistrado Alberto Rojas Ríos, lo visitó en 3 oportunidades. Al magistrado Jorge Iván Palacio lo visitó 1 vez y al magistrado Jorge Iván Pretel 4 veces. Quedamos muy pendientes de los resultados de la sala plena de la Corte Constitucional, esta sala extraordinaria que resulta o busca resolver la crisis que se está viviendo en este alto tribunal. Pues Rocío, Noticias Caracol consultó a varios exmagistrados sobre este escándalo en la Corte Constitucional. Algunos incluso pidieron que el actual presidente del alto tribunal, Jorge Pretel, renuncie a su cargo. Para expresidentes y exmagistrados de la Corte Constitucional, Pretel debería apartarse del cargo de manera definitiva o al menos temporal mientras investiga la denuncia en su contra. Yo sí creo que debe renunciar, lo que pasa es que no lo va a hacer. Debería producirse un marginamiento, al menos temporal, en el ejercicio de la presidencia de la Corte Constitucional. Debería retirarse, aun cuando fuera mediante una licencia, mientras se aclaran los hechos. Además, los exmagistrados advirtieron que un miembro de ese alto tribunal no puede reunirse con abogados interesados en decisiones de esa magistratura. Hay incluso una prohibición en el reglamento de la Corte de conversar con abogados que tengan asuntos pendientes en la Corte. Que los altos magistrados de las Cortes estén recibiendo a abogados que litigan ante esa corporación, que se conviertan relacionados sociales, que compartan con ellos, pues genera circunstancias indeseables y suspicacias que no deben haber. De acuerdo con el exmagistrado Nilson Pinilla, esta no es la primera vez que Pretel es mencionado en un caso de posible corrupción. Pinilla denunció en el pasado que Pretel engavetó durante meses una tutela que ordenaba indemnizar a varias familias en Barranquilla. Dejó pasar los meses sin que se dignara a expresar si salvaba voto, qué iba a hacer, a tal punto que los otros magistrados, Jorge Iván Palacio y yo, tuvimos que sacar eso adelante. Y denunció otros casos. Lo de Tierra Bomba pues, fue de los últimos sucesos que se pusieron en evidencia de un señor al que le embargan con fines
extinción de dominio 5 predios y luego por no sé qué razón esa acción de extinción de dominio no prospera y ordenan devolver los 5 predios. Mientras se discute si Pretel debe renunciar o no a la Corte, en la comisión de acusación se decide cuál de los representantes asumirá el caso. Tradicionalmente en casos de relevancia el representante investigador se elige por balotas, pero aún no se ha decidido cuál será el mecanismo en esta oportunidad. Pero ¿cómo se conoció este escándalo? Se lo pregunto a Carlos Barragán, quien recordemos desde el fin de semana ha estado al frente del tema. Carlos. ¿Qué tal, María Lucía? El escándalo se hizo público el viernes pasado cuando el magistrado de la Corte Constitucional, Mauricio González, radicó esta carta ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En ella dice que su colega Luis Ernesto Vargas le contó que el pasado 3 de febrero el abogado Víctor Pacheco, de la firma Fidupetrol, ese que ustedes ven en el círculo, le dijo que el doctor Jorge Pretel le había pedido 500 millones de pesos para lograr una decisión favorable en la Corte en un fallo de tutela. Pero, Carlos, también hay una carta del actual presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. Sí, señora. Ese mismo viernes fue radicada también ante la comisión de acusación y en ella dice básicamente lo siguiente: no participé en la selección de la referida tutela, voté en contra de las pretensiones del accionante, es decir, Fidupetrol, que jamás, tal cual lo reconoce el propio magistrado Mauricio González, hizo algún comentario defendiendo los intereses del accionante en este caso. Y recordemos qué pasó finalmente con la tutela. Pues lo que estudiaban básicamente era si tumbaban o dejaban en firme una decisión de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a Fidupetrol a pagar 22.500 millones de pesos. Lo curioso es que el magistrado ponente del proceso era el doctor Mauricio González y no Jorge Pretel. Al final la tutela fue negada, incluso con el voto de Pretel. Ahora el balón, María Lucía, está en el terreno de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que juzga las altas cortes. Allí tienen pues prácticamente las cartas de González y las de Pretel. Falta, por supuesto, el testimonio del abogado Pacheco, el hombre que inició esta denuncia y este escándalo. Carlos, buenas noches y muchas gracias.